En la primavera del 1970 los Blobs ya estaban tocando más o menos por un año, menos de un año, porque yo me había contactado con Juan Pablo Rego cuando estaba estudiando biología en la Facultad de Ciencias y hice un viaje a Estados Unidos al final del 68 y estuve trabajando en la misma tienda que Juan Pablo había estado trabajando en Nueva York. Y en la facultad habíamos hablado de que nos gustaría tocar música. Él había tocado antes música con algunos de los gente que formaron parte de los Blobs. Y yo tenía mucha ganas de tocar música, pero en ese momento no había tocado un poco de batería en el high school, había tocado un poco de violín y piano. Mi madre tocaba piano muy bien. Y decidí comprarme una flauta. Eso fue en Estados Unidos en el 69, al principio del 69. Empecé a ganar plata por primera vez trabajando de delivering, entregando comida china, y después trabajé en un flower shop, entregando flores donde Juan Pablo había trabajado. Y compré una flauta y me puse a tocar en el Central Park. Y ahí estaba gente con los congas y toda la cuestión, y empecé a improvisar. Y me acuerdo, me sentí muy contento porque podía sacarle sonido a la flauta. Y estaba gozando con eso. Y me acuerdo que le fui y le mostré a mi mamá. Y mi mamá, en vez de decirme, wow, qué bien, me dijo, oye, ¿por qué tanto viento? Entonces eso me dejó, ¡ah! Mucho coraje. Y ahí empezó como a formarse en mí la idea de que estaba preparándome para tocar música de otra manera. Y después junté más dinero y me compré un órgano electrónico RIM que tenía como 4 sonidos: flauta, clarinete, violín, qué sé yo, una cuestión que era una maleta con unas patas que se le atornillaban así. Y le escribí a Juan Pablo, estoy listo, cuando vuelva a Chile vengo con flauta, vengo con órgano y qué sé yo. Y Juan Pablo me escribe de vuelta, vinieron los ladrones, rompieron el garage, entraron al garage y se robaron el bajo. Él se había comprado el bajo cuando estaba en Estados Unidos antes, trabajando en esa florería. Así que estaba como yéndose el plan a pique. Y decía, no tengo plata y no sé cuándo voy a poder comprar un bajo y qué sé yo. Así que yo vendí un par de cosas que había comprado. De hecho, había comprado una Leica Reflex Camera. Y estaba, wow, una cámara increíble. La devolví, perdí un montón de dinero y le compré un bajo. Y le dije, mira, yo vengo con todas estas cosas de vuelta, ahora tú me tienes que ayudar en la aduana. Y él tenía un tío que tenía buenas conexiones. Y pasó todo por la aduana menos el órgano. Y eso se demoró como un mes al final hasta que salió de la aduana el órgano. Y así que ahí empezamos a juntar. Yo estaba viviendo en esa época en una casa que había sido de Violeta Parra. Eso fue al principio de, más o menos otoño del 69, no, del 70. Y ahí empezamos a ensayar ahí. Y mi mujer, yo estaba casado, no estaba casado, pero vivía con Kina. Y a la pobre poco rato le salía humo por los oídos, por los ensayos. Estaba ahí, el ruido y todo. Y ahí estábamos Juan Pablo, estaba Eduardo Gatti, estaba Julio Villalobos, y en ese momento estaba Pedro Green tocando batería. Y Sergio se incorporó en un momento más tarde. Y decidimos ahí en algún momento vivir en comunidad, y ahí fue cuando apareció la posibilidad de arrendar la Manchufela, y arrendamos la Manchufela, que había sido un convento, y nos fuimos a vivir ahí. Estoy sentado aquí en Manchufela, sintiendo como el sol me cuida como un niño, y mi dolor es grande como un sol. Y para el momento que llegó el Piedra Roja ya estábamos viendo en Manchufela y teníamos una pieza atrás que habían instalado, una pieza, no sé para qué la usarían, bien bastante larga y de buen tamaño, y teníamos ahí nuestra pieza de ensayo. Y no sé, en este momento tendría que revisar, no sé si ya habríamos, yo no creo que hemos hecho nuestro primer disco aún, pero deberíamos estar cerca de hacer nuestro primer disco. Pero yo me acuerdo que en esa época, cuando dimos recitales, lo que hacíamos más que nada era improvisar. O sea, partíamos con un tema un poquito y después pasábamos un montón de tiempo improvisando. Pensando ahora en la música de nosotros, era un poco como los Grateful Dead.
no a ese nivel, pero esa era un poco la onda, o sea, partía el tema y qué sé yo, y después nos soltábamos y nos volábamos y tocábamos mucha improvisación. Y yo tengo la sensación de que más bien eso de haber sido lo que hicimos en Piedra Roja, en parte porque no había realmente un equipo de sonido adecuado para... Que si el primer álbum nuestro tenía guitarras acústicas, muchas cosas instrumentales que eran suaves, guitarra acústica, flauta, el bajo, batería, pero batería suave. Y ese tipo de música para Piedra Roja, bueno, muy poca gente habría escuchado eso, y lo más probable es que hicimos es que nos pusimos a improvisar. Tal vez tocamos un poco de algunos temas, no me acuerdo bien, y improvisamos. Bueno, la movilización en esos días era muy difícil. Tener auto y tener manera de ir a lugares en Chile era difícil. Eduardo tenía una camionetita que era algo que lo usaba en la compañía de su padre para repartir helados Bressler. Tenía una pequeña furgoneta. Y muchas veces cuando íbamos a conciertos poníamos todo en la furgoneta y partía. Yo le pedía a mi madre, tenía un Fiat 600 que de repente ellos andaban de viaje o qué sé yo, y yo lo podía usar. Y no me acuerdo, Juan Pablo, qué es lo que de repente se podía conseguir, pero en el fondo eran casi todos, nadie tenía un coche. En los blogs no creo que ninguno de nosotros teníamos, yo no tenía un coche, no me parece que nadie tenía un coche. Eduardo era el que más conseguía la furgoneta. Y estaba un poco podrida su familia por los blobs usando la furgoneta para los conciertos y llevar los equipos y todo eso. Así que seguramente debe haber sido algo así como llegamos, y carros prestados de amigos o de padres que nos permitieron usar el carro, y muchas veces las cosas así sucedían así en Chile. Así del momento, vamos a tocar aquí, quieren venir, seguro, tocar música, ya, vamos. Tuvimos también conciertos que eran organizados y nos llamaron antes y sabíamos que íbamos a ir, llegamos, instalamos, preparamos, qué sé yo, pero muchas veces también eran cosas así al momento. Pensando en el festival y viendo fotos del festival, lo que me da a mí la sensación es un poco de aprehensión, un poco de susto, un poco de no saber qué es este medio ambiente, porque esta gente no vinieron a ver los blobs, ellos vinieron por otros motivos y qué sé yo, y era como no saber un poco en el fondo en qué nos estábamos, qué es lo que estaba pasando, en qué nos estamos metiendo. Una vez que uno se pone a tocar música y se fumaba un porro y qué sé yo, bueno, ya todo eso se olvidaba, ¿no? Pero era un poco como sentirse, para mí me da sentirse que no saber, porque yo no conocía muy bien a la gente que vinieron a invitarnos y a pedir los instrumentos. Yo creo que ellos eran amigos más bien de Eduardo Gatti, que eran conexiones de Eduardo Gatti. Así que era un poco una sensación de que no era un escenario así, que ustedes se ponen aquí y esperen hasta que yo los llama y voy a anunciarlos con micrófono y aquí vienen. No, era más bien todo el mundo ahí alrededor, todo bien desorganizado. Entonces era una sensación un poco como que en Chile había mucha inquietud política y había unos grupos de gente fantásticos tocando muy buena música, los Quilapayún, los Inti Illimani, pero su mensaje era directamente la lucha entre las clases y la igualdad socioeconómica y marxismo y los ideales comunistas. Y nosotros estábamos como
un poco separados de eso. Nosotros estábamos más bien en la cosa espiritual nueva, de buscar lo que hay dentro del ser humano, la conciencia, cómo desarrollar los potenciales del ser humano y cosas así. Y me parece que es por eso que nuestras canciones reflejan esa inquietud. No éramos militantes políticos, pero éramos simpatizantes, sí. Sí, y estábamos, cuando estaba en la universidad, yo estaba en la universidad antes de los Blobs, después dejé la universidad, estaba estudiando biología con Juan Pablo, y me parece que él también dropped out, y me puse a tocar música, y después de un año de tocar música con los Blobs, volví a la universidad a estudiar composición and flute, y participábamos en los movimientos de la universidad, estudiantes, y qué sé yo, y había mucho, y sobre todo en preparación a Allende, antes de que fuera la elección y todo eso, estábamos muy envueltos en movimientos de estudiantes, en protestas, en cosas así. Pero una vez que salió Allende no éramos tan militantes. Para mí fue una época excepcional, claro. Estábamos viviendo en comunidad y no era fácil. Los platos sucios, quién va a comprar comida, quién cocina, quién limpia, todas estas cosas cotidianas que en una familia, como quien dice, se arreglan solas. Esto era distinto y además que no era una religión que estaba imponiendo los reglamentos o no era un movimiento de otro tipo, éramos nosotros viviendo juntos. Teníamos la oportunidad de practicar, pero también la música en ese momento en Chile no nos daba para vivir. Así que distintas personas en la banda tenían distintos trabajos y hacían distintas cosas para mantenerse. Así que ese era otro challenge. Además, había problemas de relaciones. Habían también problemas de relaciones entre las parejas que estaban viviendo en la Manchufela y otras personas que estaban viviendo en la Manchufela. Así que fue un experimento para mí muy, muy especial. Y que nos ayudó a todos a crecer mucho y nos unió, y había muchos challenges, había momentos fantásticos de tocar música y de prepararse y de nuevas canciones y la excitación de había otra nueva canción. Seguramente tú ya escuchaste cómo se formaban los temas, pero generalmente alguien tenía una inspiración y trabajaba un poco con una canción solo y después tal vez trabajaban un par de personas en esa canción y después la traían al grupo y empezábamos todos a improvisar, a buscar partes, a buscar qué es lo que calzaría aquí, qué es lo que cae por allá, y ahí se armaba el tema, como quien dice, y todo eso era muy, muy especial, muy especial. Y yo siento que fue un regalo, para nosotros eso fue un regalo, que nosotros estuvimos ahí, en ese momento en Chile, y tuvimos la oportunidad de expresar eso. No era algo que nosotros nunca lo hubiéramos planeado. Nadie en esa banda planeó, nosotros vamos a ser una banda en Chile en este momento crítico en Chile, que va a elegir un presidente socialista democráticamente por primera vez, me parece, tal vez casi en el mundo, y tratando de buscar ideales humanos que son más altruistas y no basados en la mezquindad. Así que fue y creció. Después, de hecho, nos cambiamos de la Manchufela a una casa más grande. Teníamos más comodidad, otro tipo de una mejor pieza para practicar, pero la banda tuvo como todas las bandas, sus crujes, sus grietas, sus algunos cambios de participantes en la banda. Y además que hubo toda una trayectoria de ser tal vez un poco más ingenuos e inocentes y también más simples en el tipo de música que hacíamos, y también era más acústica y se fue poco a poco electrificando más, siendo más electrónica.
la guitarra eléctrica más predominante, los órganos más predominantes, en la batería, el bajo, los arreglos, qué sé yo. El tercer álbum, bueno, de hecho lo demuestra. Y yo creo que es tal vez en parte es un reflejo de la evolución también en Chile. Había mucha esperanza, y es un reflejo de lo que está pasando aquí en Estados Unidos ahora con un presidente negro. Había mucha esperanza, mucho deseo por algo distinto, pero poco a poco la cosa política y la cosa económica, la gente que no le gustaba eso, que estaban en contra de todo eso, poniéndole obstáculos a todo. Había muchos challenges, ¿no? Nosotros en ese momento estábamos teniendo niños. Yo tuve mi hijo, nació en 1972, y otra gente de la banda también tuvieron hijos en esa época, y era difícil conseguir leche, y era difícil conseguir pan, y había muchas maneras de conseguir lo que no eran las maneras legítimas, y todo eso como que fue rompiendo el sueño, rompiendo el ideal. De repente se empezó a poner dura y fea y conflictiva la cosa, y la división se empezó a hacer más clara de las distintas fuerzas que estaban peleando dentro de Chile, y que estaban peleando de alguna manera que era bastante, que a pesar de que se veía por fuera, por la dificultad de vivir, de tener las materias primas, del pan, la harina, ¿no? Cosas así simples, básicas. A mí por lo menos a los Blobs no nos parecía muy evidente la lucha interna y la tensión que estaba en Chile. Y por eso fue que cuando hubo el golpe, fue como, wow, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo sucedió esto? Fue una sorpresa así, pero wow, increíble. O sea, bueno, había unas marchas con las ollas, pero era la gente de Providencia, las niñas con plata y la gente con plata, y qué sé yo, y uno pensaba, bueno, este grupo, whatever, están ahí alegando y qué sé yo. Y cuando sucedió el golpe fue como, wow, increíble. Pero fue una explosión, en el fondo fue una explosión de toda esa tensión. Y yo creo que tal vez la música nuestra en el fondo reflejó esa tensión. Se estaba creciendo la tensión, y se estaba perdiendo la inocencia, y se estaba perdiendo la simplicidad. Estábamos en lo que era la Manchufela número 2, en una casa que nosotros teníamos por Peñalolén, arriba de Peñalolén. Al final, después de nosotros había un fundo, y de hecho estábamos muy cerca, o sea, si uno se metía por el monte, como quien dice, y bajaba un poco, ahí estaba el centro de telecomunicaciones de la Armada, que de ahí donde dirigieron todo el golpe. Así que estábamos bastante alto. Y lo primero, yo me acuerdo, yo estaba yendo a la pieza de ensayo, y alguien de repente gritó, Allende está hablando en la radio, Allende está hablando en la radio. Así que corrimos a escuchar lo que estaba diciendo Allende, y escuchamos lo que dice él, y estamos mirando afuera, y ahí vemos los aviones. Podíamos ver nosotros, porque estábamos a bastante altura, los aviones yendo a la Moneda, y el humo saliendo de la Moneda. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza
semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Y después nos enteramos que no se podía salir a la calle y qué sé yo, estuvimos ahí. Después de un tiempo llegaron camiones con militares, ahí a sacarlos todo el mundo afuera, con las manos arriba, chequeando todo, todas las cosas que teníamos escritas, y nosotros oblivious. No nos imaginamos nunca que iba a haber una persecución así. Julio estaba casado con la hija de la esposa de Ángel Parra, o sea que había una relación bien directa con Ángel Parra. Ángel Parra fue detenido y qué sé yo. Nosotros habíamos grabado con Víctor Jara un disco que estaba available en todas partes. Habíamos tocado en el teatro que había en Providencia, no me acuerdo el nombre ahora, un tremendo concierto que dio él, muy lindo. Y por algún motivo no hicieron una conexión. Grabamos con DICAP. Por algún motivo ellos, tal vez porque estábamos metidos con la cosa espiritual de la Arica o lo que sea, todo eso también se acabó inmediatamente, finish, y no hubo una conexión y no quisieron interrogarnos y no sé por qué. Estuve tratando de hacer algo en Chile el golpe fue en septiembre, 73, yo salí un año y medio casi, yo me fui de Chile en mayo. Y en parte porque no estaba encontrando nada, no podía hacer nada de las cosas que me interesaban en ese momento. La música, no se podía hacer música porque estaban los toques de queda y no se pueden hacer reuniones espirituales de ningún tipo, salvo que fuera algo en la iglesia a una cierta hora. Así que todos esos intereses, como que lo que era mi vida se acabó. Así que estuve un año y medio ahí tratando de hacer algo. Estuvimos viviendo con mi señora en la casa de sus padres y ahí decidí finalmente ir a buscar suerte en otro lugar y partí en un bus a Ecuador con 2 maletas. Y mi señora y mi hijo se vinieron después más tarde, casi un año más tarde, algo así. ¿Y ya no volviste? No. Volví, sí, a visitar. Volvimos a casarnos en 96 y visitamos por unas par de semanas. Y después no volví hasta el 76 y después no volví hasta 1990. Y en Ecuador me encontré con chilenos y empecé a tocar música un poco distinta, con más sabor andino. Rafael Manríquez, un muchacho chileno que tocaba música muy bueno, él, guitarrista, cantante, también bien de izquierda, él era bien interesado en el mensaje de izquierda. Después él se vino a Estados Unidos, a San Francisco, y yo también terminé en San Francisco y tocamos allá. Teníamos un conjunto que se llamaba Jaguar Malco, La Sangre del Cóndor, y en Ecuador aprendí a tocar panpipes, así que ya no era más electrónico, yo tocaba flauta con él y panpipes, y él tocaba guitarra, había un peruano que tocaba charango, y había un muchacho que tocaba el bombo, esto en Berkeley, California, y tocábamos, yo trabajaba de busboy, en un restaurante que se llamaba La Peña, que el dueño era un americano con una mujer argentina, el cocinero era chileno que tocaba el bombo, y tenían al lado del restaurante que vendía comida mexicana, chilena, argentina, al lado del restaurante había una sala de espectáculos, bastante decente la sala, y así que ahí había casi toda la semana, habían, qué sé yo, la gente African American, ponían cosas, los movimientos de liberación femenina, los movimientos de representación de los gays, cosas homosexuales y de transgender y todo eso, mucha actividad de cosas así marginales, como quien dice un poco. Y tocó Taj Mahal, de hecho una vez le abrimos un concierto a Taj Mahal con ellos, una vez le abrimos un concierto a Bonnie Raitt en la Universidad de Santa Cruz, y qué sé yo, en el Jaguar Malco,
Mr. Rafael Manríquez. Y la peña en Berkeley, el objetivo de la peña y de los dueños de la peña era juntar dinero y lo estaban mandando dinero a los movimientos de resistencia en Argentina y en Chile. Ellos estaban financiando gente que estaba en oposición a los gobiernos militares en Argentina y en Chile. Así que hasta después de irte de Chile, continuaste. Continuó. Y para mí eso fue siempre un poco una tensión interior. Porque la parte de ideales de izquierda de alguna manera de repente como que no funcionaban bien con los ideales del desarrollo de la conciencia y de la meditación y qué sé yo, la lucha por las armas, como quien dice, no van muy bien con el ideal de la paz y de otra manera de llegar allá. Y no sé si es posible llegar allá de otra manera, ni siquiera con las armas tampoco, pero así que eso era un poco difícil. Para mí. Rafael era una persona que era bien de izquierda y eso era lo principal para él. Yo tenía la cosa que me interesaba, esa parte de la igualdad socioeconómica, pero también me interesaba este otro lado del desarrollo humano. Claro, ¿tú crees, mirando para atrás, los ideales de los 60 y de los 70, que eran muy fuertes ahí en Chile, de los 67 a los 72, 73, que había en el mundo también ese mismo movimiento, que hay rasgos de eso? ¿Crees que transformaron en cierto modo al mundo o fue una gran desperdicio? No, yo creo que eso no se va a poder decir. Yo no sé si alguna vez se sabrá si todo esto ha sido si eso fue un desperdicio. Para mí todo lo que sucedió antes de eso también es un desperdicio, y eso va en el fondo se va a saber en el día que los seres humanos tal vez ya no estén los últimos momentos del ser humano en este planeta. ¿Cómo llegamos a ese momento? ¿No? Para mí es un paralelo a la vida de la persona. Si una persona se muere con agradecimiento por la experiencia de la vida, no es un desperdicio. Si una persona se muere sintiendo que no valió la pena, como quien dice, y con mucha... me faltan las palabras, regret, con muchos con una sensación de que no fue la pena, que no valió la pena, de que hay tantas cosas que no sucedieron, de que fue más un sufrimiento que no valía. Entonces, bueno, tal vez es un poco un desperdicio, quién sabe. Y yo siento que todos esos cambios nos afectaron a nosotros, afectaron a las generaciones siguientes, mucho, en Chile, y que Chile es yo espero, y me parece que Chile es un mejor país por las cosas que ha pasado. Mucho sufrimiento para la gente. Además que Chile era un país en general muy tranquilo, muy pacífico, muy feliz. Muy sereno, y con eso fue como que Chile tuvo como un terremoto, sentir que el vecino tuyo en un momento puede venir a tu puerta con un rifle y tratarte con violencia y echarte una camioneta y llevarte a un campo de concentración. Eso la gente no lo tenía en su cabeza antes. En otros países en Sudamérica, sí, pero Chile éramos los ingleses de Sudamérica. No teníamos eso, no habíamos tenido muchos problemas, un poquito por ahí. Un poco alemán también.